Hola mundo, soy Fran, Genergy sobre el terreno, y en el vídeo anterior os recomiendo, si no lo habéis visto, os dejaré el enlace aquí debajo para que lo veáis. Hablábamos de averiguar cómo saber si una batería estaba mal o estaba bien, y cómo podíamos ver si el alternador estaba emitiendo carga hacia la batería. La avería que vimos de este generador, había un cable, una clavija que no estaba apretada del todo. Bueno, fue sencillo, pero yo en este vídeo yo hablaba de los diodos, o sea, del rectificador, del diodo rectificador, y hablaba también del fusible. Y en algunos correos que me habéis mandado esta semana me estáis pidiendo que os explique esto del diodo y tal. Bueno, pues de eso va este vídeo. Voy a explicar cómo funciona el diodo, dónde está, para seguir comprendiendo este sistema de carga de los generadores. Así es que una intro y seguimos adelante. Daros cuenta, para hablar de diodos, como siempre la historia nos sorprende. En 1880, Edison, cuando andaba atareado con aquello de las lámparas porque querían que duraran más, etcétera, pues hizo el primer diodo, 1880. Y son de esos inventos que pasa muchas veces, que los descubres, los haces, pero que no tiene una aplicación, no servía para nada, porque en aquel momento era la corriente continua, estaba la corriente alterna empezando a estar, pero no se necesitaba un rectificador porque todavía no había nada que hacer con esto. Bueno, pues así pasa el tiempo y hay que esperar hasta 1901, cuando se lanza el primer cable transatlántico, donde se va a hacer la primera transmisión de radio, recordar esto. Y efectivamente, cuando se hace esa transmisión de radio, que por cierto era una S, eran tres puntitos del código Morse, la S, pero al otro lado se escuchaba con muchísimo ruido, no había forma de realmente de ver aquello con claridad. Y hay un chico que se llama John Ambrose Fleming, que se le ocurre emplear aquella lámpara que había hecho Edison como filtro. Esto era 1904, habían pasado ya desde 1901 a 1904, 3 añitos escuchando mal. Bueno, pues gracias a este filtro aquello mejoró y fue la primera vez que se utiliza esta lámpara. Nosotros, esta lámpara se va a quedar con nosotros, bueno, evoluciona, esto es un diodo o válvula, porque se llamó de las dos maneras, ahora os explicaré por qué se llamaba válvula o diodo. Y se queda con este formato desde 1904 hasta 1940, que va a nacer, que es cuando cambia de aspecto, digamos, porque nace el diodo de selenio. El diodo de selenio convive con la lámpara. De hecho, allá por 1978, uno de mis primeros trabajos era ir con una maleta llena de estas lámparas reparando televisores, es decir, que ha estado con nosotros hasta hace muy poco tiempo. Y este diodo de selenio se queda con nosotros, incluso hoy en las soldaduras de arco, las grandes soldaduras de corriente continua de transformadores, siguen empleando el selenio, el diodo de selenio. Y es hasta 1960 cuando nace esto. Fijaros los tamaños cómo se van reduciendo. Esto es el diodo de silicio, ¿vale? Este es uno pequeño, pero bueno, no os preocupéis porque los hay de todos los tamaños. ¿Qué es un diodo realmente? ¿Por qué necesitamos un diodo y cómo funciona? Bueno, pues mira, aquí en la pizarra os lo explico rápido. Bueno, os diré que esto que parece tan extraño de que Edison hiciera la lámpara y que no sirviera para nada, acaba de pasar. En el 2016 se inventó el primer diodo de ADN. Fijaros el tamaño que tendrá, porque está hecho con unas cuantas moléculas. Pues vale, pero es que todavía no se lo ha encontrado, digamos, una aplicación. Y sin embargo, ya está inventado el diodo de ADN. Mirad, un diodo
es como nuevamente la electricidad tiene tanto que ver con el agua. Si nosotros ponemos una tubería, el agua fluye para allá, pero si colocamos una válvula, que sería así, este es el dibujo de un diodo, es una válvula que no deja que la electricidad pase para allá y sí para acá, es decir, solo pasa la electricidad en un solo sentido. Como la corriente alterna son dos cables, ¿vale? Y 50 hercios en Europa, 50 hercios, es decir, 50 veces por segundo va para allá, viene para acá, vuelve a ir para acá, ahora vuelve a ir para allá, es decir, tiene una oscilación de 50 hercios. Bueno, pues los diodos colocados de manera pertinente, lo que hacemos es que no pase nada más que en un sentido, y aquello que era corriente alterna se convierte de ahí en adelante en corriente continua. Fijaros, la manera de comprobar un diodo hay dos formas. La primera, si tenemos un tester como este, que tiene para comprobar, aquí lo podéis ver, si tenéis un tester o vais a comprar un tester, buscar la figura que yo acabo de dibujar ahí, ¿veis? Ahí tenemos el dibujo de un diodo, colocamos nuestro tester en la posición medida de diodos, agarramos el diodo, déjame este primer plano, bella cámara, verá, y lo medimos. Si le damos la vuelta al diodo, vemos que ahí sí conduce, midiendo en posición diodo, y si le doy la vuelta al diodo, vemos que aquí no conduce, es decir, conduce en un solo sentido. Si no tenéis un tester como este, también lo podéis hacer, o sea, si tenéis el tester pero lo tenéis normal, en corriente continua de 20 voltios, también lo podéis hacer con una batería. Fijaros, esta batería, si yo lo pongo, espera que lo tengo apagado, si yo mido así el diodo, me dice que no hay nada, no conduce, pero si le doy la vuelta, ¿vale? Ahora sí me conduce, es decir, conduce en un sentido y no en el otro. ¿Cómo sabemos el sentido del diodo? Fijaros, no sé si la cámara llega a apreciar, pero ahí hay una pequeña corona, es como si fuera una frontera, como si fuera una muralla. La electricidad de este diodo no funciona para allá, solo para allá. Es un cargador de baterías, es un transformador, 4 diodos, ahí veis las fronteras, las murallas para que no pase la electricidad para acá y sí para acá, ¿vale? Son 4 diodos colocados de esta manera y un condensador que tenga negativo, positivo, ¿vale? De hecho, si vemos aquí, esta pata de negativo está colocada a la salida negativa y el positivo, a través del circuito impreso, está colocado a la parte positiva, ¿vale? Bueno, pues esto sería básicamente un cargador básico de batería, que como os dije la otra vez, es muy fácil de fabricar, y este que os enseñaba en el vídeo anterior, yo lo había fabricado hace mucho y funciona perfecto. Bueno, pues ya sabemos cómo funciona el diodo. El diodo lo que nos permite es una corriente de corriente alterna, rectificarla a corriente continua. Esto se empezó a ser útil y muy utilizado en los cargadores de batería. Cuando se descubre la batería de plomo, hacía falta cargar las baterías, y estos van a empezar a ser muy interesantes y a evolucionar el tema de los diodos. Pero bueno, nos centramos en nuestro generador y vamos ahora a descubrir cómo y dónde está ese diodo y esos fusibles. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desmontar el cuadro. Para eso yo me voy a servir de este atornillador, quitamos los tornillitos, con esto se hace bastante rápido, son 6 tornillos. A ver, cada vez que tocamos un equipo de Genergy tenemos que saber o tenemos que notar, creo que todos daréis cuenta, que no solamente es que el equipo esté bien construido exteriormente, sino también interiormente. Bueno, mira, aquí tengo el cuadro, como veis se extrae bastante bien, no tiene mucha dificultad. Si necesitamos retirar el cuadro más hacia adelante, porque ahora tiene poco cable, para hacer este trabajo me basta con este hueco, bastaría con desconectar los cables que vimos el otro día y sacar la manguera hacia acá, ¿vale? No hay que desmontar gran cosa. Fijaros, aquí, en todo esto que vemos aquí, que es sencillo, está el interruptor, la seta, la centralita de las revisiones, de los cambios de aceite. Pues mira, aquí tenemos el diodo.
el diodo está embebido en un tubo retráctil, ¿vale? Solamente tendríamos que cortar el tubo, sacar el diodo, ver la medida del diodo y sustituirlo. Para saber que el diodo está mal, simplemente mediremos entre el cable blanco y el cable marrón, ¿vale?, la conductividad, que conduzca en un sentido y no en el otro. Cuando un diodo suele estar mal, no conduce en ninguno de los dos lados, ni para acá ni para allá. Es muy difícil que un diodo se quede cortocircuitado y que conduzca en los dos sentidos. Lo normal es que se corte. Y esto que vemos aquí, yo os hablaba del fusible, mirad, esto que vemos aquí plano es lo que se llama un fusible térmico, ¿vale? Este sería el fusible que, si está mal también, pues no nos va a conducir, es decir, va a cortar la alimentación del cargador, es decir, de la batería finalmente, porque el cargador ya es esto. De aquí ya salen 12 voltios, ¿vale?, que van a ir por este cable blanco. Aquí lo tenemos, pasa al fusible, el fusible sale por aquí, viene por aquí y va al interruptor, del interruptor, bueno, a la batería, al motor de arranque, del motor de arranque a la batería. Así que nada, este es el diodo que tenemos que comprobar en caso de que sospechemos que el diodo o el fusible térmico está mal. Si estas dos piezas están bien, el alternador saca corriente y el cableado está perfecto, no hay lugar a duda. La carga es perfecta y, como visteis el otro día, se puede comprobar desde la batería, ¿de acuerdo? Os doy un pequeño repaso a esto de la batería y continuamos. Y bueno, os recuerdo simplemente, aquí está la batería bien y esta es una batería que está defectuosa. La manera de descartar una batería, repito, cuando medimos esta batería, que por supuesto ya ha estado, el otro día estaba descargada del todo, hoy, como vemos, está a tope cargada, ¿vale? Si colocamos el cargador sobre esta batería no nos va a recoger carga porque ya está completa, pero sin embargo esta batería, vemos aquí, y tiene 2 voltios con 23. Si yo le coloco aquí el cargador y la batería absorbiera, el cargador me daría una medida de carga, pues no sé, de 8, 9 voltios, porque estaría absorbiendo el resto de paquetes. Pero cuando colocamos el cargador en una batería que está defectuosa y nos encontramos con esto, 1393, 1394, es decir, 1394, el cargador tiene todos los paquetes de electrones en la puerta, pero no le recogen los paquetes. No sé si me explico de esta manera. Es decir, toda la energía está a disposición de la batería, pero la batería no está absorbiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está cortada interiormente, es decir, está defectuosa. Sencillo. De esta manera descartaremos una batería o descartaremos que la avería esté en la batería, como nos pasó el otro día, y empezaremos a averiguar qué es lo que le pasa que no recarga batería. Bueno, y aquí termina este tutorial sobre las baterías, sobre cómo saber si una batería está bien o está mal y cómo hacer cuando no nos recarga la batería, las averías que da el cargador de baterías, es decir, la recarga, que puede ser problema de cableado, problema del alternador, problema de los diodos o del termofusible. Está aclarado. Y ver el vídeo anterior para completar este tutorial. Y lo dicho, más información en genergy.es. Los teléfonos de mis compañeros, el mío propio, está a vuestra disposición para cualquier consulta que nos queráis hacer. Y muy importante, prohibido dejar de aprender. Hasta el próximo episodio.